Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios. Un lugar donde vivir, el jardín del Edén y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones. Y Dios en su infinita misericordia ha prometido recuperar cada uno de ellos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, bienvenido. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. El tema de hoy es muy interesante porque se trata acerca del nuevo nacimiento. Nuestro primer nacimiento carnal automáticamente nos aleja de Dios. Nos llevamos una vida ajena con Dios. Y por nuestra naturaleza física y nuestra manera de vivir y por los genes que llevamos de nuestros padres, automáticamente somos, digamos, enemigos del Señor. No queremos saber nada de Él. Y si estamos cerca de Él, creemos un poco, solo estamos para que el Señor nos complazca a nosotros. Así es que no hay una relación poderosa, digamos, con el Señor y nosotros. Siempre hay como una amistad lejana. Y si es que puedo decir que es una amistad, porque en realidad simplemente somos enemigos del Señor. Por eso, todo cambio que nosotros lleguemos a tener externamente no nos sirve de nada para poder comunicarnos con el Señor. Eso no altera nuestra naturaleza humana. Ningún cambio externo alterará nuestra naturaleza humana. Así como no cambiará también la fiereza de nuestra humanidad. Por ejemplo, ustedes conocen el leopardo, ¿verdad? El leopardo tiene sus manchitas ahí blancas con negras. Así es que si nosotros queremos blanquear esas manchitas que tenemos, es imposible. Mira lo que nos dice el Señor por medio de Juan en capítulo 3, versos 5-6. Él nos dice que debemos nacer. Nosotros ya nacimos, pero Él nos invita ¿a qué? A nacer de nuevo. Por eso es que en Juan capítulo 3, versos 5 y 6 nos dice muy bien lo que debemos de hacer. Hasta por eso preguntan, ¿pero cómo es eso? Veamos, leamos. Y dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Porque dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es lo que significa todo esto? Bueno, cuando estamos hablando de nacer de nuevo, automáticamente se está refiriéndose al bautismo. El bautismo explica qué es un nacimiento nuevo, pero estamos hablando del bautismo por inmersión, ¿ok? No estamos hablando bautismo por aspersión, sino que por inmersión, o sea, que bajamos adentro del agua. Tenemos que sumergirnos al agua y luego salir. Entonces, la referencia al agua es una clara alusión al bautismo con agua que se administraba a los prosélitos judíos y que parecer haber sido practicado por los esenios. Además, durante muchos meses Juan había estado bautizando a sus compatriotas judíos en el río Jordán. ¿De qué Juan está hablando aquí? Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista fue el que abrió el camino al Señor. Y él es el que lleva un mensaje nuevo para todo judío. Pero, ¿por qué Juan lo convertía en símbolo por qué los judíos no aceptaban ese bautismo? Es interesante, queridos amigos, que los judíos eruditos, los fariseos, estaban en contra del bautismo. ¿Por qué?
Porque al bautizarse, ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando tomamos la decisión de bautizarnos? Yo recuerdo que cuando yo me bauticé, el pastor me dijo a mí, se acercó a mí y me dijo, querida hermanita, yo era una chiquilla, una muchacha joven, y me decía, querida hermanita, ¿está usted decidida a cambiar su vida? Y me quedé, ¿cómo cambiar mi vida? Pues no sé cómo. Entonces él me explicó muy bien que yo tenía que arrepentirme de todo lo que yo había hecho. Cuando él me dijo arrepentirme de todo lo que yo había hecho, parecía de que yo había pecado de una manera tremenda. Entonces digo, pero ¿cómo es eso? Si yo no hago esto, yo no hago aquí. Era una ignorancia, mi ignorancia. Él explicó muy bien. Entonces, y yo tomé mi decisión. Entonces, yo me confesé ante el Señor. Al confesarme ante el Señor, yo había recibido, porque yo así por fe lo creo, el perdón de mi Dios, que es el de ustedes también. Así es que los fariseos no aceptaban el bautismo porque ellos se consideraban sin pecado. Y no había necesidad de un arrepentimiento ni de ninguna confesión. ¿Por qué? Porque ellos eran santos, entre los que ellos consideraban santos. Así es que totalmente los fariseos decían, absolutamente no, eso no es para nosotros y no es lícito, no es bueno. Pero así es que sin duda cuando ya Nicodemo llegó con Jesús, Jesús le explicó, le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué cosa, verdad? ¿Quién era Nicodemo? Uno de los fariseos. Pero sin embargo, Nicodemo era más open mind, le dicen en inglés, ¿verdad? Pero nosotros en español le decimos, tenía una mente abierta y aceptaba y consideraba que las cosas que hacía Jesucristo no venía simplemente del poder humano, tenía que venir de un poder más alto que un ser humano, y eso era Dios. Por tanto, Nicodemo estaba completamente seguro que Jesucristo venía de Dios, era de Dios, venía de Dios. Así es que le dice a Nicodemo, que había escuchado de Juan y quizás había oído sus afirmaciones en cuanto al bautismo con agua y con el Espíritu Santo ya después, ¿verdad? Entonces, Nicodemo anticipaba su entrada en el reino de Dios por haber nacido judío y ser piadoso. Está como ahora que decimos, bueno, yo soy cristiana y yo ya estoy salva. Por lo tanto, en cuanto yo me muera, me voy derecho al cielo. Es lo que nosotros creemos, ¿cierto? Pero aquí la Biblia no nos dice eso. Así como Nicodemo pensaba que simplemente por ser judío, porque era el del pueblo escogido de Dios, y ser piadoso, él tenía derecho a la salvación sin necesidad de arrepentimiento. Eso es lo que ellos creían. Pero Jesús declaró que cualquier cosa que fuera inferior a una transformación completa de la vida mediante el Espíritu del Espíritu Santo era inadecuada. ¿Se dan cuenta? Era algo nuevo para Nicodemo. Para nosotros no, porque nosotros no creíamos en lo que ellos creían. Automáticamente nosotros creemos lo que las Santas Escrituras están hablando ahorita. Tenemos que nacer de nuevo, o sea, bautizarnos por inmersión para poder nacer de nuevo. Y decía, el ser nacido de agua y del Espíritu es equivalente a ser nacido de nuevo. Así es que, es decir, es nacido del alto cielo. Nosotros somos nacidos del cielo. ¿Por qué? Porque hemos aceptado el bautismo por inmersión y por el Espíritu Santo. Así es que los que son nacidos de lo alto tienen a Dios como su Padre terrenal, su Padre celestial, y se le parecen en carácter. Fíjese, hay algo bien interesante en esto, porque muchas veces decimos, nosotros lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter, dicen muchos. Y eso es cierto, no es mentira. Pero ¿por qué solo el carácter? Fíjense de que cuando se está hablando de que nosotros nacemos de nuevo,
y somos muy iracundos, tenemos el privilegio de llegar a ser diferente, que nuestro carácter vaya evolucionando, vaya cambiando conforme al carácter de Cristo, porque Cristo tenía un carácter perfecto. Así es que, así como el carácter de Cristo es lo que debemos de llegar a transformarnos. Así que por la gracia de Dios en adelante aspiran a vivir superando el pecado. Cada día que nosotros tenemos en este mundo, es un día de aprendizaje, es un día de provecho que debemos de tener, porque es un día que nos está dando esperanza para poder cambiar. Y es un día que también que vamos superando a no pecar. Diario, es una lucha diaria, queridos amigos. Y no entregar nuestra voluntad y cometer pecados porque dicen, bueno, ya el Señor ya me perdonó, ya soy perdonada de hoy en adelante, así que no importa lo que yo haga, Él ya me perdonó. Eso no es así. Es una lucha diaria que debemos de tener. Lo que hay que hacer es comenzar una vida nueva totalmente distinta. Nacer en una familia diferente, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo cubrió a María para que el Hijo de Dios naciese con la naturaleza humana, mediante un acto análogo, digamos, que en realidad no es nada parecido a como nosotros nacemos, para nada. El Espíritu Santo se posesiona de nosotros y nos llena de su amor, nos llena de su Espíritu y nacemos automáticamente de nuevo. Vamos naciendo con una naturaleza divina y parecen ustedes, uy, pues ya parece una santa. Pues aunque ustedes no lo crean, si nosotros seguimos a Cristo a diario y vamos teniendo esa naturaleza, pues fíjense que sí. Y ahí es donde viene que Jesús nos llega a llamar hijos de Dios. Miren lo que nos dice en Juan capítulo 1, verso 12. Es impresionante cómo Juan explica todo esto y dice, mire, bueno, no lo explique, no que lo escribe, ¿verdad? Dice Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Qué interesante, volvamos a leer este versículo que se me hace a mí muy interesante, porque aquí explica muy bien el problema que nosotros no nos detenemos a comprenderlos. Mire, dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, de que había muchas personas, pero dentro de muchas personas fueron algunos que recibieron a Jesucristo como su Salvador personal. Y a todos esos los que le recibieron como su Salvador personal, y a los que creen en su nombre, que son esos mismos que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Así es que no meramente como un hombre o como un profeta, sino que como el Hijo de Dios. Qué interesante, porque el Señor nos formó y desde ese entonces nosotros somos hijos de Dios. Pero al pecar, nosotros rechazamos ser hijos de Dios. Ahora, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo y ser bautizados, nuevamente llegamos a ser llamados hijos de Dios. Qué interesante, ¿no? Está muy interesante porque así nos explica en realidad el gran motivo por el cual el Mesías vino aquí a la tierra. Juan aquí presenta como un error la creencia de que sencillamente porque Cristo murió por todos los hombres, todos somos salvos. Y eso no dice así el verso. Así que también presenta como igual falsa la creencia de que Dios predestina a ciertos hombres para que sean salvos y a otros para que sean condenados. Así que eso también es una mentira, porque nosotros tenemos libre albedrío de escoger la vida eterna o la muerte eterna. Es nuestra decisión. El Señor no decide por nosotros. Así es que enfáticamente Juan declara que el factor decisivo radica en los hombres mismos, en nosotros mismos. Nosotros somos los que
tomamos la decisión de decidir salvarnos o condenarnos. Así es que a todos los que le reciben y creen en Él, se les da el derecho de ser hijos. Acerca de la predestinación, dice, hijos de Dios. Fíjense que en el español nos llaman ser hijos de Dios, pero en hebreo les dicen diferente. En hebreo dicen los niños de Dios. Así que si vamos a ponernos que somos hijos de Dios, somos los niños de Dios. Para Jesucristo eso es lo que nosotros somos, queridos amigos. Somos sus niños, somos las niñas de sus ojos. Somos lo mejor que Él ha podido hacer en toda su creación, somos nosotros. Y nosotros hemos tomado la decisión equivocada en muchas cosas. Así es que cuando llega a ser niños de Dios, es aceptar la relación del pacto de Dios. Qué interesante, ¿no? Nosotros al ser bautizados aceptamos a Dios a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y Jesucristo nos llega a llamar ser hijos de Dios, o sea, ser sus niños de Dios. Pero al llamarnos, al aceptar cada una de estas cosas, nosotros aceptamos el pacto con el Jesucristo. Hacemos un pacto con Él. Veamos lo que nos dice Oseas. Oseas capítulo 1, verso 10. Y Oseas nos dice algo bien interesante. Porque dice Oseas 1:10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de donde les fue dicho, vosotros no sois pueblos míos, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Qué promesa tan hermosa, queridos amigos, porque para muchos nosotros somos simplemente cristianos, pero para Jesucristo y para Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos sus hijos. Los hijos del Dios viviente, eso es lo que somos. Y somos, dice ahí, que somos como la arena del mar. Pero sin embargo, para Jesucristo somos los hijos del Dios viviente. Es algo increíble cómo el Dios nos ama, que así nos hace llamar. Y fíjense que mediante el nuevo nacimiento, Juan en capítulo 3, verso 3, nos dice lo que Jesús le respondió y dijo. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Así es que si Jesucristo nos pide que nos bauticemos, queridos amigos, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque de nada me sirve creer en Jesucristo cuando no soy bautizado. Y el Señor nos hace una promesa tan tremenda en Ezequiel. En Ezequiel, capítulo 36, verso 26, nos da una promesa tan grande si nosotros nos bautizamos y nos bautizamos arrepentidos, con un corazón dispuesto a ser cambiado, a tener un cambio completamente. Veamos lo que nos dice Ezequiel, dice, al ser bautizado, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué promesa más hermosa. Pero ahí nos está diciendo algo bien interesante en este versículo. Ahí dice que nosotros tenemos corazón de piedra y que o sea que si nosotros nos bautizamos y no nos sometemos a la voluntad del Señor, seguiremos teniendo ese corazón de carne, queridos amigos. Porque muchas veces nos bautizamos porque el papá o la mamá o la tía toda la iglesia nos empuja a que nos bauticemos. Eso no está correcto. Nos bautizamos porque queremos tener un cambio en nuestra vida, queremos tener una relación hermosa con el Señor, queremos ser llamados hijos de Dios y queremos ser los hijos del Dios viviente. A esa etapa, cuando llegamos ahí,
es que dice, os daré un nuevo corazón y les voy a quitar ese corazón de piedra que ustedes han tenido por toda una vida. Ahora les daré un corazón de carne para que puedan aprender, para que puedan ver, para que puedan ustedes analizar y ver lo que yo quiero en las Escrituras. El cambio de corazón es algo tan interesante, quiero decirme, que es la promesa de restauración que dependía de la renovación espiritual. Porque acuérdense de que para los judíos el corazón es la mente. Ahí está la base principal. Pero también, queridos amigos, es donde hay el conocimiento y es donde va transformando nuestras ideas. Siempre desde el Sinaí Dios había procurado introducir los principios del nuevo pacto, pero el pueblo se negaba a aceptarlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esta misma canción? El bautismo, arrepiéntanse, acérquense al Señor, es tiempo. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel rechazó todo eso? Y ahora, ¿cuántas veces nosotros estamos rechazando? Muchos les hemos aceptado y hemos escuchado y hemos aceptado su propuesta, ese amor incondicional que el Señor nos da, que Él vino a morir incondicionalmente, nada más que lo aceptemos como su Salvador, con un corazón sincero, y aceptando de que el Señor murió con una condición, para que nosotros podamos ser salvos, y con la condición es que lo aceptemos. Simplemente no hay más que pedir. Los israelitas no comprendían que sin la gracia divina y sin la renovación del corazón no podían prestar la obediencia necesaria. Fíjense, los profetas constantemente intentaron elevar la vida espiritual del pueblo, pero sin embargo no pudieron. ¿Por qué? Porque los pueblos de Israel estaban ciegos. Fíjense que mediante el milagro espiritual, el Espíritu Santo añade miembros a su iglesia. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a una iglesia, comenzamos a predicar y comenzamos a decirle a los vecinos y todo eso? El Espíritu Santo obra en nuestras vidas porque por medio de que nosotros hablamos y el Espíritu Santo nos usa, la iglesia van llegando nuevos miembros y va aumentando la membresía. Y es cuando nosotros conocemos que el Señor ha puesto en nuestro corazón un corazón nuevo. Concebimos nuestros ideales, nuevas actitudes, tenemos una nueva expectativa de la vida, una nueva relación con Dios. Y este corazón nuevo en este nuevo corazón que el Señor nos da, ya no están nuestras leyes. Ya no está la ley que dice, Celia va a hacer esto porque a ella se le dio la gana, sino que ya está la ley de Dios en mi corazón. Ya no hago las cosas porque yo quiero, sino que porque el Señor me las manda y yo las obedezco. Pero Él me va a mandar a hacer cosas correctas, no las cosas que yo hago por mi voluntad, que casi siempre me salían mal. Entonces, ahora no. Ahora, si yo obedezco esas leyes del Señor que están en mi corazón, no me va a ir mal, siempre me va a ir bien. Fíjense, nuestro corazón se deleita en hacerlo. Esta es otra cualidad tan hermosa. Siendo participante de la nueva naturaleza divina, nos resulta natural hacer la voluntad de Dios. O sea que no hay problema, lo hacemos con tanta naturalidad que no nos es problema. Decimos, no es gravoso, o sea, no se me dificulta obedecer. Nos resulta natural hacer las cosas del Señor. Como hijos suyos estamos en armonía con Él, no hay discusión. Solo nos dice, haz esto y lo hacemos. Y aquí una de las mayores evidencias, queridos hermanos, de las obras del Espíritu es cuando, por ejemplo, un hombre de negocio. La mayoría de hombres de negocio siempre ahí meten bajo la manga cosas ilícitas, ¿verdad? Hay un cambio en él. Una persona ebria,
acepta al Señor y decide cambiar por completo, hay cambio en él. Eso es cuando el Espíritu de Dios obra en la naturaleza humana y hace el cambio en las personas. Qué hermoso, querido. Un suceso ocurrido en el Calvario hace 2000 años atrás, que es la muerte de Jesucristo, se actualiza en la actualidad y lo hacemos visible, lo hacemos natural, lo hacemos, hasta decimos, damos la vida por Jesucristo, cuando hay amor para Él. Y eso se debe ¿a qué? Al Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo vive en nuestras vidas, queridos amigos, cuando eso sucede. Así es que el suceso de hace 2000 años es un suceso que hoy en día lo aceptamos por fe. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso día y no se les olvide que nosotros somos hijos del Señor. Que el Señor los bendiga. Nos vemos a la próxima. Muy buen día tenga cada uno de ustedes. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. Pablo nos dice en Efesios, capítulo 5, verso 18, nos dice que no nos embriaguemos en vino, que no nos embriaguemos con el vino, en lo cual hay disolución. Yo creo que eso es fácil de entender porque muchos de nosotros hemos visto lo que el vino, o sea, el licor hace a la persona, ¿cierto? Es muy fácil ver personas ebrias en las calles. Es muy fácil ver en una fiesta muchas personas ebrias, hombres y mujeres últimamente, bien, con mucha frecuencia. Antes nada más mirábamos a los hombres, pero hoy también a las mujeres se da. Así es que, pero sin embargo, Efesios capítulo 5, verso 18, nos dice Pablo con mucha seriedad, nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Lo que Pablo estaba tratando de decirles es que
que pensando en la embriaguez no solo como complacencia del apetito, sino también como un mal social que nos afecta a todo el mundo, no solamente en un solo país, sino que eso es mundial, porque el alcohol se ha expandido, ¿verdad? Es un negocio tremendo. A veces hay personas de que prefieren ir a comprar una botella de licor que llevar una botella de leche para sus hijos. Y eso es cierto, no estoy mintiendo. Si es que muchos estarán tal vez de acuerdo conmigo, otros no, pero es así. Así que el alcohol excita emocionalmente a la gente, lo embrutece, dice la palabra del Señor, y hace a la persona irracional. Así es que, pero sin embargo, el deterioro del alma es una ineptitud para el reino de Dios. Una persona que quiere seguir a Cristo, debemos de evitar todas estas embriagueces de alcohol. Pero también aquí no está hablando de embriagueces también de comida. Fíjense que a veces nosotros somos glotones. La glotonería también no es un buen consejo, queridos amigos, porque a veces nosotros pensamos que el comer bien es comer un plato de comida, pero que ya está hasta se cae del plato, ¿verdad? Y ya quedamos que ni podemos movernos. Pero pobre estómago, ¿se imaginan ustedes cómo está ahí trabajando, luchando con tanta comida adentro? Que pareciera que la licuadora, ustedes saben las licuadoras, ¿verdad? Una de esas grasas que nosotros a veces la llenamos con los frijolitos y la queremos moler y está hasta que se revienta el pobre motor. Así está nuestro estómago. Pero no he venido a hablar de eso, sino que fíjense que cuando el ser humano va en búsqueda de los estimulantes malsanos, es reemplazada por el Espíritu del Señor. O sea que esos estimulantes reemplaza el Espíritu del Señor. Aparta al Espíritu del Señor y se posiciona Él. ¿Por qué? Porque no es buen gusto al paladar, ¿cierto? Pero sin embargo, es cierto que la obra del Espíritu está acompañada de sobriedad. Cuando una persona está sobrio, tengan la seguridad de que el Espíritu del Señor va a estar con ustedes. Un estómago sano, un estómago que hemos comido normal, poquito de cada cosa, nada más a sustentarnos, el estómago funciona bien y podemos discernir la palabra del Señor. Y a eso es lo que dice aquí Pablo, que no nos embriaguemos, no solamente del vino, sino que también hasta de la comida. Así es que miren lo que nos dice también Lucas en Hechos, con el estado acerca de la ebriedad en Hechos capítulo 2, verso 13. Nos dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Por qué decían esto? ¿A quiénes decían eso? ¿Se acuerdan cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés allá con los discípulos, con el grupo de personas? Parece que eran 120 personas que había en ese entonces, todos seguidores de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó allí? Todos decían que estaban borrachos, pero no es así, porque cuando dice están llenos de mosto, o sea que están ebrios. No estaban ebrios de licor, estaban ebrios del Espíritu Santo, queridos. Y qué bueno que nos dijeran a nosotros, no, Celia está llena de mosto, pero del Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero no de licor. Ahí ellos estaban llenos del Espíritu Santo, queridos amigos. Ellos estaban hablando de la forma que jamás habían escuchado hablar a nadie. Y hasta ellos mismos se sorprendían porque dice, ¿cómo es posible que hoy me salga todo esto y que todos lo entiendan? Es interesante. Fíjense, los hombres rebeldes siempre van en proceder, o sea, en busca de sustitutos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Veamos lo que nos dice Eclesiastés 7:29. Dice, he aquí solamente esto he hallado. Esto está en Eclesiastés
capítulo 7, verso 29. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Queridos amigos, qué tristeza, ¿cierto? Yo creo que todo lo que el Señor creó es bello, todo. Lo que podemos ahora observar es una belleza. Pero la mejor obra que el Señor hizo de toda la creación fuimos nosotros. Así es que nosotros fuimos lo mejor que Él hizo. Nos hizo perfecto, queridos amigos, de una manera intachable. Pero desafortunadamente, el hombre dice, pero ellos buscaron muchas perversiones. Se nos hace fácil, ¿verdad? Porque llama más la atención las perversidades. Fíjense que, es decir, que los hombres buscamos diferentes maneras de destruirnos. Miren, en aquel entonces buscaban las armas, buscaban hacer armas para aquel entonces era una maravilla, de esos tanques que se le ponían piedras y los aventaban con unos hechos de madera, ¿verdad? Tremendo, era algo novedoso para aquel entonces. Pero si esas personas vieran los tanques que hay ahora, yo creo que se mueren del susto, porque la humanidad siempre ha caído en un estado su moralidad siempre va en ver cómo destruir, cómo defenderse. Y cuando la gente piensa en defenderse es porque está pensando que alguien los va a atacar, que hay gente mala, ¿verdad? Pero sin embargo, fíjense, esas cosas que se llaman catapullas, así le llamaban, catapultas se llamaban. Así es que para arrojar las piedras sí era un ataque tremendo. Hoy en día, en lugar de ser piedras, son bolas de, ¿cómo se llama?, de pólvora. Y eso, pues, ¿quién se salva de eso, verdad? Nadie. Si es que la humanidad, nosotros como humanos siempre estamos pensando cómo pervertir nuestra mente, cómo pervertir y llegar a aniquilar a otras personas, siempre en matanza. Fíjense que entre estas se encuentran las drogas alucinógenas, la marihuana, el LSD, las anfetaminas. Estas drogas tienen una característica muy especial porque cuando se toman, cuando se ingieren, las personas que han salido de todas esas adicciones, ellos explican cómo se sienten. Y ellos se sienten, dicen que las mentes se les expanden y se ponen a imaginarse cosas. Y lo hacen, ¿cómo se llama? Y las hacen más susceptibles a los estímulos externos, y tales como a la luz, o sea que no pueden ver mucho la luz porque les molesta. Así que el sonido también les produce fastidio. Y son síntomas que les da, son efectos que les da a causa de cada una de esas drogas. Pero ustedes se acuerdan de la historia que se ha contado, que en el caso del hijo, que el hijo pedía pan, pedía comida, y el padre le contestaba dándole una piedra. Fíjense que es algo ilógico esta historia, porque el Señor lo dice en Lucas capítulo 11, versos 11 y 12. Dice, ¿cómo es posible de que un padre siendo malo pueda dar cosas buenas a su hijo? ¿Y cómo es posible que el Hijo de Dios, siendo el Padre Celestial, nos va a dar cosa mala? De ninguna manera. Leamos lo que nos dice. Lucas capítulo 11, versos 11 y 12. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Y en el 12 nos da una respuesta, dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Así que de ninguna manera.
Dice, si el drogadicto tiene la suerte de no sufrir daños permanentes en su sistema nervioso o en sus genes, él en lo mejor de los casos tendrá el recuerdo de haber pasado unas horas desconectada de la realidad. Y eso es lo que hace las drogas, queridos amigos. Desconectarnos de la realidad, así como el licor. El licor, cuando una persona adicta al licor está bebe, se desconecta de tanto alcohol que toma, aunque dicen que no hay ningún borracho que se olvide de lo que hace, ¿verdad? Pero yo pienso que a lo mejor sí. Ellos se olvidan, se desconectan del mundo entero y se olvidan de sus penas, de sus tribulaciones y todo. Pero el problema es que cuando les pasa todo ese efecto, viene nuevamente a la realidad. Es una parodia del deseo que el alma siente del Espíritu Santo. La ingestión de drogas y otros excesos son manifestaciones de rebelión contra el Espíritu Santo. Qué interesante. ¿Cómo una persona que no conoce a Dios va a poder entender que Él se está rebelando contra el Espíritu Santo? Esta persona no entiende eso. Pero nosotros que somos cristianos, y a nosotros es que el hermano Pablo nos explica eso, nos da a entender, quiere que nosotros entendamos qué tan importante es que no hay sustituto para el Espíritu Santo. Es importante saber que solo hay un Espíritu Santo y es el que nos guía, el que nos da a entender muchas cosas, el que nos hace cambiar nuestra manera de pensar y de sentir. Dice, por lo tanto, el mismo Pablo nos dice en capítulo 5, verso 17, nos dice, por lo tanto, no sean insensatos. O sea, comprendan, entiendan, no sean necios, no sean ignorantes. Ay, caramba, todo lo que nos dice Pablo, miren, dice, por lo tanto, dice, no sean insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. El cristiano que no usa las facultades e inteligencia que Dios les ha concedido para saber cuál es la voluntad de Dios para él, comete pecado. O sea que no ignoremos, queridos hermanos. Queridos hermanos, a veces nosotros somos un poquito testarudos. Queremos creer que simplemente porque ya me llamo ser cristiano, yo no debo de tener ninguna reprensión del Señor. Y aquí nos está diciendo que seamos sensatos. Por lo tanto, dice, no sean insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad de Dios. Entendidos quiere decir que podamos comprender sabiamente y tomar una decisión que debamos hacer. ¿Para qué? Para el mejor uso de nuestras vidas, el mejor comportamiento de nuestras vidas y de nuestra familia. Dice, miren lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 9, verso 10 nos dice algo bien interesante, que la verdad que esa es la base de todo. Dice, el temor a Jehová es ¿qué cosa? Es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Qué sabias palabras que tenía el salmista. Porque, miren, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el temor a Jehová es la sabiduría. Es el principio de la sabiduría. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Cuando el Señor aquí nos habla de acerca del temor a Jehová, no nos está diciendo, ya lo he explicado, ya lo he dicho en varias ocasiones, que el temor a Jehová no quiere decir miedo, quiere decir tener reverencia, tener sumisión, tener respeto. Ese es el principio de la sabiduría. Si tú quieres ser una persona sabia e inteligente y tener conocimiento, queridos amigos, sé reverente con el Señor. No ofendas al Señor, no ofendas al Espíritu Santo, que cuando ofendemos, ¿en qué forma ofendemos al Espíritu Santo? En nuestra rebeldía, no queriendo escuchar sus advertencias. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo
que el principio el temor es el principio de la sabiduría. Y ya nos está advirtiendo que seamos prudentes, que seamos temerosos, que seamos reverentes ante el Señor. Y además nos dice que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El Señor nos da todo eso. El conocer la voluntad del Señor debe ser el blanco supremo de todo creyente, queridos hermanos. Si tú te dices ser cristiano y no estudias la palabra del Señor, es mejor de que comiences a pensar diferente. Miren lo que nos dice Juan 7:17. Juan capítulo 7, verso 17 nos dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo, dice Juan, hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo nosotros vamos a saber si lo que nos están hablando es cierto? Nos están diciendo la verdad. Tenemos que leer las Escrituras, queridos amigos, porque dice, y si yo hablo por mi propia cuenta, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Al hacer la voluntad de Dios nos inclina a ir a las Escrituras. Y ahí es donde nosotros sabemos si nos están diciendo la verdad o no. La mente transformada no solo posee la capacidad de entender la voluntad de Dios. O sea que para poder entender al Señor, tenemos que tener una mente transformada. Ya no esa mente pecaminosa que teníamos antes. Que a veces solo pensábamos en que, mira, los hombres nomás ven una mujer y ya hasta ven una escoba vestida de mujer. Las mujeres nomás veíamos un hombre guapo ahí y dice, wow, qué hermoso. Hasta soñábamos cosas inconcebibles. Pero sin embargo, cuando hay una mente transformada, ¿cómo vemos a un hombre? ¿Cómo vemos a una mujer? Vemos como el Hijo de Dios, como un miembro de nuestra familia cristiana. Fíjense, dice, sino también la institución divinamente implantada por la cual puede probar que cuál sea la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pablo nos dice en Romanos 12:2 que cualquier sea la voluntad de Dios es agradable y perfecta cuando se le obedece. El Señor es sagrado todo eso. Cuando el Espíritu Santo expande la mente, provee una experiencia infinita. Gracias, hermano. Y dice, no os conforméis a este siglo. Aquí está completo ya. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Cuándo sucede eso, queridos amigos? Cuando hay una transformación en nuestra mente, en nuestra espiritualidad. Ya todo eso va cambiando, es una transformación por completo, porque entonces todo ese cambio dice que es cuál es la voluntad de Dios, que nosotros tengamos ese cambio, porque es agradable y es perfecta para Dios. Así es que cuando el Espíritu Santo expande la mente, provee una experiencia infinitamente más benéfica, tanto que el individuo como para sus relaciones, más aún, conduce a la vida y a la salvación eterna antes que la perversión y la esclavitud. Orad para que las poderosas energías del Espíritu Santo, con todo su poder vivificador, recuperador y transformador, caigan como un choque eléctrico sobre el alma paralizada, haciendo pulsar cada viento con nuevas ideas, con nueva vida, restaurando todo al hombre, desde su condición muerta, terrenal y sensual, a una santidad, a una sanidad espiritual. Todas aquellas cosas pecaminosas que nosotros pensamos o teníamos, eso va a cambiar. Ya esa mente pecaminosa va a ir cambiando. Y ustedes muchos podrán decir, qué fácil para la hermana porque ella no es hombre y no entiende.
ahí ustedes tienen mucha razón, yo no soy hombre, pero soy mujer y sí entiendo, queridos amigos. Así es que ese enriquecimiento es permanente. Todo lo que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios, recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales. El Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades y toda perfección de la naturaleza divina los auxilia en la obra de guardar almas. El que está dotado del Espíritu Santo tiene grandes poderes emotivos e intelectuales y una invencible fuerza de voluntad. Fíjense qué interesante lo que nos está diciendo aquí. Dice que el que está dotado del Espíritu Santo tiene grandes poderes emotivos e intelectuales y una invencible fuerza de voluntad. Nada les para, nada les teme, no le teme a nada. Si vengan en contra de la persona o no, no hay temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo protege. Está en la persona. Ahí es cuando nos dice que nosotros somos, debemos de tener, ¿qué cosa? Una manera de ver la vida espiritual diferente. ¿Cómo? Alguien me preguntó hace poco, pero hermana, ¿cómo yo voy a poder cambiar si soy tan pecaminosa? Y la verdad que no es la única persona pecaminosa, porque todos somos pecaminosos, todos pecamos, bien en pensamientos, bien en palabras o bien en acciones, pero todos pecamos. Pero aquí es donde nosotros debemos de ir diariamente ante el Señor. ¿Por qué? Porque dice, porque el Señor nos está diciendo en Efesios, no seamos insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. Cuando nosotros comenzamos a ser insensatos, queridos amigos, entonces nos alejamos del Señor. Ahí es cuando comenzamos a no luchar contra el pecado. Y cuando no luchamos contra el pecado, estamos fuera del Señor, porque estamos recibiendo todo eso y estamos diciéndole, sí, venga, vamos a vivir la vida loca. Cuando estamos en ese periodo de la vida loca, queridos amigos, estamos completamente fuera del Espíritu Santo, fuera de eso. El Señor nosotros nos apartamos del Señor de una manera increíble, pero sin embargo siempre está esperando a que nosotros nos acerquemos a Él, porque acordémonos, si buscamos placeres en el mundo no está el Espíritu del Señor. Para el Espíritu del Señor no tiene sustituto, queridos amigos. Simplemente está en la palabra del Señor y tenemos que buscarla allí. Quiera el Señor que hoy, desde hoy en día, desde hoy en adelante, comencemos a vivir, a tener una vida renovada con el Señor. Podamos nosotros renovar nuestra vida con el Señor. Podamos tengamos una nueva relación con Él. Contentémonos con el Señor y todo nos irá mejor. Que el Señor los bendiga y nos vemos a la próxima. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor,
Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.